Y si Fallos de taquilla de 70 fueran obras maestras secretas para redescubrir entre las ruinas del ridículo y del fracaso financiero. Películas de acción real, atrevidas para su década. Historias que desafiaron estudios y política, empujando el arte a extremos. Esta noche cavamos entre escombros cinematográficos para descubrir la belleza dentro del fracaso. Estas son las leyendas perdidas. Número 18. Sorcerer, 1977. Cuando Friedkin estrenó Sorcerer, el público esperaba otra montaña rusa de emociones, similar a El Exorcista. Pero lo que obtuvieron fue algo más extraño, más oscuro y casi espiritual. La película sigue a 4 hombres contratados para conducir camiones cargados de nitroglicerina por las selvas de Sudamérica. Cada bache podría significar muerte instantánea, cada milla, batalla entre el hombre y el destino. Pero el desastre golpeó antes de que llegara a los cines. Universal Pictures la estrenó un mes tras Star Wars, y el público la deseaba. Batallas espaciales, no fatalidad existencial. Los críticos la descartaron por pretenciosa y confusa. Su título hizo que la gente pensara que era fantasía, lo que profundizó el malentendido tras las cámaras. Fried casi se volvió loco luchando en calor de la jungla, puentes derruidos y explosiones que destruyeron decorados. Renunciaron. Locales protestaron y el gasto se disparó fuera de control. Película fracasó, desapareció de las pantallas. Décadas después, nuevas generaciones descubrieron su tensión hipnótica y sus sueños de mandarina. Partitura inquietante. El hechicero fue revelación de culto. Prueba de que el fracaso llega a la perfección. El 17. El hombre que cayó a la tierra. 1976. La surrealista ciencia ficción de Nicholas Roeg. La estrella David Bowie, como alienígena, varado en la tierra, impulsado por avaricia, televisión y deseo de comodidad humana. Fue comercializado como ciencia ficción, pero se presentó como un sueño febril sobre el capitalismo, la adicción y la soledad cuando se estrenó. El público quedó atónito. La historia no lineal y el montaje roto, con insinuaciones eróticas, desconcertaron a los espectadores. Los censores y las escenas recortadas temieron la indignación moral, mientras los distribuidores discutían la duración. El estudio quería un éxito de ciencia ficción accesible, pero Roeg creó una película de arte teñida de melancolía. Detrás de la cámara, Bowie era frágil, sufría, y la paranoia mostraba la caída de su personaje. Rumores decían que nunca dejó de actuar. Vivía el papel. También fuera de cámara. Críticos muy divididos, unos brillantes, otros incoherentes. La taquilla cayó. La película quedó a la deriva, en un culto. Sin embargo, con el tiempo, su alienación se volvió profética. Las audiencias modernas ahora lo ven como adelantado a su tiempo. Alegoría de la fama, el aislamiento y la adicción a los medios. ¿Qué parecía estar roto alguna vez? Ahora se siente visionario. Número 16. Nueva York. Nueva York, 1977. Después de Taxi Driver, Martin Scorsese se propuso reinventar el musical de Hollywood. Se asoció con Liza Minnelli y Robert De Niro para crear un retrato ambicioso de amor, obsesión y rivalidad artística, ambientado en el jazz de la posguerra. Las imágenes brillaban con nostalgia dorada, pero ya las emociones cortaban como vidrio. La producción cayó en el caos. Scorsese y De Niro discutían a diario sobre improvisaciones. Minnelli luchó contra el cansancio de las tomas. El set imitó Hollywood clásico y casi quebró el estudio. Universal esperaba un romance para el público, pero resultó ser una meditación de 3 horas sobre celos y fracaso. La audiencia huyó. Se estrenó ese verano con Star Wars y se hundió al instante. Críticos ridiculizaron la duración y el tono. Scorsese cayó en depresión. Temiendo que su carrera terminara, años después el mundo lo alcanzó. La canción tema de la película, New York. New York se volvió inmortal. La película encontró nueva vida cuando la crítica elogió su mezcla completa de artificio y emoción. Nunca fue un fracaso, tan honesta para su época. 15. Heaven's Gate, 1980. Cuando Cimino desató Heaven's Gate, no fue un simple fracaso, se convirtió en símbolo del exceso de Hollywood. El director, tras ganar el Oscar, el querido Hunter, recibió libertad creativa total. Entregó una épica del oeste de 3 horas. Lucha de clases, corrupción y ideales perdidos. Relato de colonos en Wyoming, enfrentando terratenientes respaldados por el gobierno. Cimino creó pueblos enteros, rodó tomas sin fin y exigió la perfección en cada detalle. El presupuesto superó $40 millones, cifra astronómica para la época. Críticos la llamaron autocomplaciente e incomprensible. United Artists quebró un poco después del estreno. Los periódicos la llamaron la película que acabó con la era Aoi.
pero bajo la ruina financiera yacía una obra maestra trágica. Los paisajes de la película, tristeza y detalle, mostraron visión de América. Pocos se atrevieron a estrenarla. Versiones restauradas se proyectaron en festivales. Fue muy aclamada como una obra perdida de genio. Lo que antes destruía, hoy es una de las rebeldías artísticas más audaces del cine actual. El 14, la última película de Dennis Hopper. La última película debía convertirlo en el profeta de Hollywood, tras Easy Rider. En cambio, lo convirtió en un marginado filmado en las montañas peruanas. La historia sigue a un doble de acción tras el rodaje de un western, para ver cómo los locales recrean la filmación con gran tragedia. La película difumina bastante la frontera entre realidad e ilusión. Universal Pictures dio a Hopper el corte final de una decisión de la que luego se arrepentirían. Él editó la película mientras estaba drogado y paranoico, creando un rompecabezas no lineal que confundió incluso a sus colaboradores más cercanos cuando se estrenó. Los críticos desterraron a Hopper de la pantalla. El estudio lo tenía en la lista negra. Durante años, se retiró a Taos, Nuevo México, convencido de que el sistema había aplastado su visión. Sin embargo, décadas después, historiadores del cine redescubrieron su brillantez experimental. Su estructura caótica, ahora, se siente profética para el cine posmoderno, ya. La película final se atrevió a cuestionar la mirada colonial de Hollywood y el costo espiritual de contar historias. Fue una advertencia artística. Número 13, The Hired Hand, 1971, de Peter Fonda. The Hired Hand era todo, y el oeste temía. Callado, reflexivo y muy humano. Tras su éxito con Easy Rider, el público esperaba otra película de carretera. Fue una meditación sobre arrepentimiento, lealtad y mortalidad. La historia siguió a un vaquero errante que volvió a casa para estar con su esposa tras 7 años, buscando redención, no gloria. La cinematografía, bruma y sol, alejó a las audiencias. Universal entró en pánico. Querían acción. Fonda dio melancolía. Los críticos lo calificaron de pretencioso y el público lo ignoró por completo. Desapareció en apenas unas semanas. Fonda quedó muy destrozado, convencido de haber fracasado como cineasta, pero con el tiempo la marea cambió y apareció en copias restauradas. Décadas después, se convirtió en referente de los westerns revisionistas. Directores como Terrence Malick y Kelly Reichardt fueron citados como influencia. Su poder silencioso resuena ahora más que nunca, demostrando que a veces las obras maestras susurran, no gritan. Número 12, The Friends of Eddie Coyle, 1973. Cuando llegó The Friends of Eddie Coyle, fue demasiado tranquilo, sombrío y real para un público de crímenes glamorosos, dirigido por Peter Yates y con Robert Mitchum en uno de sus papeles finales más inquietantes. La historia sigue a un cansado traficante de armas de Boston, atrapado entre la traición y la supervivencia. No hubo héroes, ni robos vistosos, ni gángsters romantizados. Solo la lenta muerte de la lealtad dentro de un sistema corrupto. El estudio no sabía cómo venderla sin acción ni sentimentalismo. Luchó por encontrar una audiencia. Los críticos vieron su realismo con agrado, pero la taquilla cayó. La gente buscaba evasión, no la desesperación de la clase obrera. Mitchum se entregó al papel, inspirado por años de desilusión en Hollywood. Caminó por las calles de Boston, habló con exconvictos para estudiar rostros cansados. Su interpretación se volvió muy documental, auténtica y devastadora. Con el tiempo, la película fue creciendo y ganando en estatura. Críticos modernos lo llaman una de las descripciones más precisas de la vida criminal filmada en la pantalla. Cineastas como Tarantino y Affleck lo citan como influencia en sus retratos del bajo mundo de Boston. Ahora se ve como una elegía eterna para los hombres olvidados que viven bajo la sombra del crimen. Número 11. Sardos 1974. Pocos fallos de años 70 son tan infames o hipnóticos como la fábula de Boorman, ciencia ficción, con Connery en su interpretación más inesperada, situada en un futuro lejano gobernado por élites inmortales. La película intentó explorar la decadencia del poder y las ilusiones que sostuvieron a la sociedad, pero el público nunca llegó tan lejos. La mercadotecnia lo vendió como una fantasía de acción intensa. Lo que la gente recibió en su lugar fue una meditación onírica y envolvente, llena de diálogos abstractos, edición fragmentada e imágenes extrañas. Lo más memorable fue el taparrabos rojo de Connery, que de inmediato se convirtió en una broma de la cultura pop.
Los espectadores salieron confundidos. Los críticos se burlaron de la película, pretenciosa e incoherente. La taquilla cayó de inmediato, fue descartada como desastre. Detrás, Borman decía buscar una epopeya sobre la humanidad. La ambición venció a la ejecución, los estudios entraron en pánico. Los distribuidores arruinaron el estreno y Connery luchó por defenderlo. Con el tiempo, los CDOs transformaron las proyecciones de medianoche. Estudiosos y fans de culto abrazaron su extrañeza y su aguda crítica sobre la clase y la tecnología. Lo que antes era burla hoy se ve como reliquia audaz y visionaria, apuesta artística que dio frutos. Número 10. La vista Parallax. En 1974 se estrenó la película The Parallax View, de Alan J.P., en un mundo ya sumido en la paranoia política tras Watergate. Seguía a un periodista de investigación que descubre una corporación secreta que recluta asesinos mediante un condicionamiento psicológico. Era en parte thriller y pesadilla, y muy cerca de la verdad. El público no estaba preparado. La película era fría y muy distante, sin explicaciones. Críticos divididos, obra paranoica o vacío emocional. Fue también un fracaso en taquilla, a pesar del carisma de Warren Beatty detrás de la cámara. Pula diseñó cada toma con precisión quirúrgica. La arquitectura reducía a los humanos. El diseño sonoro resonaba en el vacío. La edición desorientaba. El estudio buscaba conspiración. Pula entregó terror existencial en silencio total. Décadas vivió a la sombra de los hombres del presidente. Solo más tarde, los eruditos reconocieron cuán profético era. La película predijo la influencia corporativa en la política y la manipulación de la verdad décadas antes de que se hiciera realidad. Ya no es un fracaso, es una advertencia de que la historia demostró que tenía razón. Número 9. El fantasma del paraíso. 1974. El fantasma del paraíso de Brian De Palma irrumpió en las pantallas como un sueño febril de glam rock que nadie pudo comprender. Fusionó a Fausto con el fantasma de la ópera y el caos de la industria musical de los 70. La historia sigue a un compositor desfigurado que pacta con un productor discográfico demoníaco y ve caer su música y alma ante la codicia corporativa. El público de los 70 no estuvo listo para su mezcla de géneros, horror y sátira. Raro era, no cabía. Los críticos lo llamaron vulgar y autocomplaciente. Se estrenó en cines y desapareció pronto. El estudio dejó la campaña tras el primer fin de semana, convencido de que no tenía salida. Detrás de cámaras. La producción fue locura. Los decorados se rehacían tras cambios de última hora. Paul Williams, que interpretó al malvado productor, compuso la música mientras grababa otro álbum. De Palma empujó a su equipo con iluminación estilizada y cortes rápidos. La película aún no murió. Audiencias canadienses, especialmente en Winnipeg, la vieron como un culto que aún se proyecta cada año. Hoy, su influencia llega a Rocky Horror Picture Show y Repo. La ópera genética, lo que alguna vez pareció un desastre, ahora brilla como profecía surreal sobre la fama, la corrupción y el precio de la ambición artística. Octavo, The Missouri Breaks. En 76, The Missouri Breaks parecía imparable. La cinta reunió a Jack Nicholson y Marlon Brando en un western dirigido por Arthur Penn. Sin embargo, fue una película de gran estudio extraña de la década. La trama siguió a un ladrón de ganado, perseguido por un regulador muy sádico de poder. Pero tras ese planteamiento, hubo improvisación, el caos y el ego. Brando no quiso repetir tomas. Dio cada escena con una voz nueva y vistió disfraces extraños, a veces de mujer. Nicholson intentó fijar la historia, mientras Penn luchaba por mantener el control. El estudio entró en pánico. A medida que el presupuesto se disparaba y la narrativa se disolvía en improvisación excéntrica. Cuando se estrenó, los críticos lo destrozaron, llamándolo poco enfocado y autodestructivo. Las audiencias se mantuvieron alejadas en masa. La película apenas recuperó una fracción de su costo. Con el tiempo, su tono cansino y absurdo resonó profundamente. La actuación desquiciada de Brando parece un comentario sobre el poder y la locura. Sus paisajes y su ritmo pausado influyeron en los westerns revisionistas durante décadas. Hoy es una cinta hipnótica sobre la decadencia moral y la rebelión artística. Un fracaso susurraba verdades más fuertes que los éxitos. Número 7. El hombre de mimbre, 1973. Pocas películas han pasado de la oscuridad a la leyenda como El hombre de mimbre, dirigida por Robin Hardy y protagonizada por Edward Woodward y Christopher Lee.
Narra la historia de un policía devoto que investiga la desaparición de una niña en una remota isla escocesa, regida por un ritual pagano. Era tanto terror folclórico como misterio musical, bañado por una belleza inquietante. British Lion odiaba lo que veía. Cortaron escenas enteras y el final. Lo exhibieron en doble función junto a otra película. Los envíos de la versión completa se perdieron o fueron destruidos. Críticos confundidos. Público fue indiferente. Ya se fue antes de que nadie supiera qué era. Tras bambalinas, la tensión fue inmensa. Lee creyó que fue su mejor actuación, pero los ejecutivos ridiculizaron que respaldara Unmarketable. Hardy luchó por preservar su visión, pero el colapso financiero amenazaba la empresa. Durante años, Wickerman existió solo en forma mutilada, entre coleccionistas. Crecían los susurros. Los eruditos lo llamaron obra maestra del terror. El descubrimiento de una versión más amplia, después, lo convirtió en una de las películas británicas estimadas. Hoy en día es inquietante. El desenlace y la música siniestra simbolizan el peligro de la fe y la muerte de la razón. O.C. Cult Classic, nacido del abandono corporativo, el número 6, El largo adiós, 1973, cuando Altman reimaginó el detective duro de Raymond Chandler. La larga despedida. No rendía homenaje al noir. Lo diseccionaba, Gould como Marlowe. Película convirtió al detective privado en una figura torpe y a la deriva en Los Ángeles corruptos que ya no tenía sentido. El público, que esperaba crimen tan agudo, halló una neblina onírica de moral cambiante e ironía. Altman ridiculizó el género, mostrando un mundo donde los héroes dormían al volante. Críticos perplejos dijeron que fue insulto a Chandler. Otros se fueron. La taquilla era cementerio. La colaboración de Gould y Altman reflejaba el espíritu de la película. Reescribían escenas en el acto, promovían la improvisación y rodaron con luz natural, dando un tono surrealista. Los ejecutivos lo odiaron y trataron de venderlo como thriller convencional, con tráilers engañosos. Pero el tiempo reescribió su legado. Hoy críticos lo ven como uno de los grandes logros de Altman, un adiós irónico al idealismo estadounidense. Lo que alguna vez fue rechazado por pereza, se convirtió en obra maestra de alienación y crítica al cinismo posguerra. La larga despedida no fue fracaso, era una profecía disfrazada de apatía. Barry Lyndon, 1975, Stanley Kubrick. Barry Lyndon fue una apuesta enorme. Adaptado de la novela de William Makepeace Thackeray, relata la historia de un trepador que llega a la nobleza seduciéndola y cae en ruina. Kubrick rodó con luz natural, usando velas y objetivos para NASA. Cada fotograma fue pintura del siglo XVIII. Los espectadores, que esperaban Ritmo de Naranja Mecánica o 2001, quedaron desconcertados. Los críticos dijeron que era demasiado lento, demasiado distante y frío. La película fracasó en Estados Unidos, pese a ganar 4 Oscar. Los directivos del estudio lo llamaron un proyecto de vanidad de Kubrick. Detrás de la grandeza, reinaba el caos. Los actores se desmayaron por el calor durante largas tomas. Los retrasos costaron millones. Kubrick exigió cientos de repeticiones, incluso para escenas de silencio. La contención emocional alejó a las audiencias en 10 años. Anhelo rebelión. Décadas después, Barry Lyndon emergió como uno de los directores más impactantes, desde Scorsese a Lanthimos. Alábalo como influencia. Su meditación sobre destino y ambición se siente atemporal. El supuesto fracaso de Kubrick mostró que el arte a veces necesita años para entenderse. Cuarto. El agujero negro. En 1979, Disney esperaba que El agujero negro fuera su respuesta a Star Wars. En cambio, crearon una de las películas de ciencia ficción más extrañas, oscuras e incomprendidas de la década. La historia sigue a una tripulación del espacio profundo que descubre una nave masiva flotando al borde de un agujero negro literal, dirigida por un científico que podría haber enloquecido. Lo que empezó como aventura familiar fue pesadilla gótica de obsesión y miedo cósmico, y desesperación filosófica. El público quedó atónito. El tono osciló entre robots para niños y meditaciones sobre la naturaleza del alma. Críticos acusaron a Disney de estar confundidos sobre su película. Padres protestaron. Era muy aterradora. Los adultos también se quejaron. Era muy infantil. El presupuesto de la película y sus efectos caros. No pudo salvarla de decepcionantes ingresos. La producción fue un caos. Disney creó tecnología nueva, reescribió escenas a diario y discutió si la película debía ser horror o espectáculo.
El final, bajada surreal hacia infierno, dejó al público sin palabras. Años después, cinéfilos lo redescubrieron. Su belleza inquietante, alabada por visuales audaces y ambición existencial. El agujero negro, raro fallo de estudio, rozó la grandeza. 3. Actuación de 1970. Cuando se estrenó la puesta, el público ya nunca vio nada igual. Dirigida por Camille Rogue, fusionó también realismo de gángster londinense con un colapso identitario. James Fox interpretó a un criminal violento escondido en la mansión de una estrella de rock, con Mick Jagger. Lo que siguió fue una caída vertiginosa hacia la muerte del ego, el poder sexual y la transformación, que dejó al público atónito y a la crítica furiosa. Warner Brothers esperaba un thriller policial elegante. En cambio, recibieron un cine de arte alucinante. Los ejecutivos del estudio se horrorizaban ante los primeros cortes, calificándolos de incomprensibles y peligrosos. Estuvo casi 2 años en la estantería hasta estrenarse en versión editada. Reino Unido y Estados Unidos lo señalaron por violencia surrealista y símbolos. Detrás de cámaras, la energía era volcánica. Fox sufrió un colapso y dejó la actuación por casi una década. Camille y Rogue discutían constantemente el tono de la película, mientras las escenas de Jagger difuminaban la frontera entre la interpretación y la revelación personal. Se rumorea. La sala de edición se convirtió en una cámara ritual donde Camille montaba la película como si fuera magia negra. Con el tiempo, la interpretación se convirtió en una revelación de culto, un espejo profético de la cultura de la celebridad y la autodestrucción. Lo que antes parecía loco, ahora parece brillante. No era una película sobre crimen, sino sobre la disolución de identidad. Número 2. Apocalypse Now, 1979. Ahora es difícil creerlo, pero Apocalypse Now fue considerado en su día un desastre por venir. La epopeya vietnamita de Coppola se convirtió en una pesadilla de años, la locura del tifón y el colapso mental. La película siguió a Willard río arriba para matar al coronel Kurtz, pero la guerra real estaba tras la cámara. Martin Sheen sufrió un infarto. A mitad del rodaje, Marlon Brando llegó con sobrepeso y exigió cambios en el acto. Coppola hipotecó su casa para sostener la producción. Helicópteros filipinos fueron llamados de vuelta. Hecho para periodistas de combate, lo llamaron maldito. Cuando se estrenó en Cannes, la gente quedó muda. Algunos lo llamaron genio, otros locos. Críticos de EEU estaban divididos, acusando a Coppola. A pesar de sus Oscars, la película obtuvo pocos ingresos frente al presupuesto. Casi quedó sepultado bajo su leyenda. Pero el tiempo ha revelado su brillo. Apocalypse Now fue una declaración sobre la locura de la guerra y el colapso del imperio. Coppola dijo que el horror de la película fue hacer la obra maestra. Nacido de locura que definió una era y cambió el cine para siempre. Número 1. Una hoja nueva. En 1971, Elaine May presentó una comedia quizá entre las mejores vistas, escrita, dirigida y protagonizada por May. Junto a Walter Matthau, cuenta la historia de un playboy en bancarrota que planea casarse y matar a una botánica adinerada para terminar enamorándose de ella. Fue oscura, romántica y subversiva. Tras la risa, late el desamor. El corte de May duró casi 3 horas, mezclando humor y tragedia. El estudio entró en pánico, le quitó la película y la dejó en versión más corta sin su permiso. Hubo demandas y May fue vetada del montaje. Versión de estreno confundió al público y la crítica. Fracasó en taquilla, dejando a May devastada. A pesar del caos, brilla Matos. El encanto cínico y la sinceridad torpe de May creó algo. Una comedia sobre la crueldad transformada en amor. Con el tiempo, la película ganó admiración entre cinéfilos. Hoy es una sátira feminista adelantada que expone avaricia y vacío emocional de hombres que tratan el amor como negocio. El corte de la pérdida de Elaine May persiste. Una leyenda susurrada entre Hollywood. Lo sobrevivido sigue siendo extraordinario, una obra aguda que convirtió la humillación en arte. Una nueva hoja no es solo una gema oculta, es un recordatorio de que a veces las obras maestras quedan mutiladas antes de florecer. De junglas a desiertos, de mansiones iluminadas a estudios destrozados. Los 70 fueron la década en la que la ambición se devoró a sí misma. Cada una de estas cintas fue condenada al fracaso, pero todas se volvieron monumentos de obsesión y visión. ¿Cuál de obras perdidas merece resurrección hoy? Comenta abajo. Y si te encanta descubrir tesoros del cine, dale me gusta y suscríbete para viajes por sombras de historia del cine.